Hola chicos, hoy un nuevo ismo que vamos a ver que es el dadaísmo, muy interesante, muy absurdo eh, y con uno de sus representantes importantes que es Tristan Tzara, y yo los dejo con el video y la explicación en las diapositivas. Al final les dejo la actividad. Hablemos de las características del dadaísmo. ¿Qué es lo absurdo? Es lo incoherente, es lo que no tiene sentido. Ustedes aquí están viendo un retrete y pues si ustedes lo piensan, ¿qué tiene que ver con la literatura, con las características del dadaísmo? Precisamente eso, lo que carece de algún significado, pero que se puede llegar a interpretar, ¿sí? Entonces, de hecho se hacían ciertos poemas que no tenían ningún significado, simplemente se hacían por hacer, y se llegó a convertir en arte y en literatura porque la gente los podía interpretar, les podía hacer sentir algo. Ustedes durante todas las diapositivas, todas las imágenes, ustedes van a ver diferentes pinturas, y a mí me gustaría que las observaran detenidamente, como esta que ustedes están viendo aquí. Si ustedes observan, son como figuras sin ningún, probablemente sin ningún sentido en secuencia. Son como si fueran solamente figuras pegadas, ¿no? Ya ustedes o cada quien le puede dar la interpretación que quiera. Podría ser que de este lado a su lado izquierdo podría ser que sea un barco, ¿no? Y un atardecer que representa el cuadro, el sol en la parte de abajo. No sé, se podrían dar muchísimas interpretaciones de esta pintura, y si la analizamos desde otro punto de vista, pues es simplemente como si fueran figuritas pegadas, ¿no? Ya no como como con una línea que se tuviera que seguir. Uno de sus mayores representantes pues fue Tristan Tzara. Y bueno, él es muy importante porque ¿dónde surge el dadaísmo? El dadaísmo fue un movimiento artístico que surgió en Europa, en la ciudad de Suiza, Zúrich, en el año de 1916, también conocido como movimiento Dada. Esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas, pintores, escritores y poetas de la Primera Guerra Mundial refugiados en 1916 en Zúrich, Suiza. Poseía como característica principal la ruptura con las formas de arte tradicionales. Por lo tanto, el dadaísmo fue un movimiento con fuerte contenido anarco. El significado del dadaísmo: la elección del hombre dada no tiene un significado específico. Los fundadores del movimiento eligieron un nombre aleatorio en el diccionario, representaba un acto no racional y casual, que eran algunas de las principales características del movimiento. Algunos llegan a afirmar que es dada como cuando los niños hablan, que es una de las primeras palabras y sin sentido, así como cuando los bebés hablan da. Bueno, aquí yo les puse la pintura de la Mona Lisa, y si ustedes observan, esta Mona Lisa tiene un bigote. Era burlarse de cierta realidad. Esta pintura es una de las mayores obras de Leonardo da Vinci, y pues es una mujer que pinta muy, muy bella, ¿no? La original. Aquí en la corriente del dadaísmo, en el ismo del vanguardismo, pues la representan de una manera irónica y absurda para burlarse. Entonces, bueno, como les mencionaba, el propio nombre del movimiento deriva de un término francés infantil: dada, juguete, caballo de madera. De ahí se observa la falta de sentido y la ruptura con lo tradicional de este movimiento.
Este movimiento, muchachos, surgió en un café de Zúrich en el año de 1916. En este lugar los cantantes se presentaban y se les permitía recitar poemas. Después de que la Primera Guerra Mundial comenzara, esa ciudad acabó convirtiéndose en un refugio para personas de toda Europa, porque era el único lugar donde no había guerra, muchachos. Entonces ellos en un café, en un lugar donde se expresaban y se juntaban varios artistas, es donde surge este movimiento. En ella se reunieron personas de varias escuelas, como el cubismo francés, el expresionismo alemán y el futurismo italiano. De este modo es posible observar que este no fue un movimiento de rebeldía contra la escuela anterior, sino un movimiento que pasó a cuestionar el concepto de arte antes de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Es posible afirmar que este fue un movimiento antipoético, antiartístico y antillero, ya que cuestionaba las artes. Pocos años después del surgimiento, el movimiento se expandió alcanzando las ciudades de Barcelona, Berlín, Colonia, Nueva York y París. Los dadaístas usaron frecuentemente métodos artísticos y literarios que eran deliberadamente incomprensibles. Sus actuaciones teatrales y sus manifiestos estaban concebidos para chocar o desgarrar al público con el objetivo de sorprenderlo. Sí, muchachos, el objetivo de ellos era que el público quedara totalmente anonadado con lo que estaba viendo, porque era como algo irónico, era como burlarse de todo lo que ya estaba establecido de él. En la pintura, pues, de las formas, de las líneas, pues ellos presentaban algo que no tuviera sentido, pero si es bien cierto es que se le daba una interpretación. El mayor de los representantes es Tristan Tzara, y Tristan Tzara es su seudónimo porque él en realidad se llamaba Samuel Rosenstock y él nace en Wachau el 16 de abril de 1896 y fallece el 25 de diciembre de 1963. Fue un poeta y ensayista rumano de origen judío. Fue uno de los fundadores del movimiento antiarte conocido como dadaísmo, asimismo considerado como su máximo exponente y figura. Fue una figura clave en la vanguardia poética de principios del siglo. Él vivió en una casa de Francia casi toda su vida. Fue uno de los autores más importantes del movimiento dadaísta, que fundó junto con Jean Arp y Hugo Ball, una corriente artística de vanguardia totalmente revolucionaria, en el sentido de que buscó romper con todos los parámetros establecidos a lo largo de la extensión de la historia. El movimiento dadaísta, como ya les había mencionado, pues surge en Zúrich, y de hecho a él en una entrevista que le hacen, él estaba en completo desacuerdo con la guerra. Su crítica o su manifestación de la guerra era por medio del arte, ¿no? Si la gente quería escuchar poemas como los que alguna vez hicieron en la antigua España, bueno, él decía, ¿quieres hacer un poema? Toma o coge un periódico, recorta las palabras y pégalos como sea. Y eso es dadaísmo. Entonces, es como el ejemplo que ustedes están viendo en la diapositiva. ¿Ya observaron? Solamente son recortes de ciertas palabras y lo que saliera, pues era tu poema dadaísta. Entonces, ahorita les voy a explicar la actividad que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Y concluimos. Hola muchachos, otra vez. Les dejo la actividad. Es muy interesante este tipo de ismo. Incluso, pues, a lo mejor algunos críticos o así podría decir que ni siquiera, pues, representan nada, ¿no? Porque de eso se trataba el dadaísmo, de hacer cosas absurdas, tanto en la pintura, tanto en la escultura,
en la literatura, era como burlarse de la circunstancia. ¿Saben dónde se presenta el dadaísmo? En los memes, porque es burlarse y distorsionar la realidad, y sin embargo tiene una interpretación y a veces nos causa mucha risa. Entonces, a mí el dadaísmo me gusta, tiene su lado interesante también, pero en aquellos tiempos a lo mejor era como, ¿cómo les diré? Estaban pasando por muchas circunstancias, como yo les he dicho, todos estos años de circunstancias de guerra, de cambios políticos, sociales y de miseria, de pobreza, o sea, de muchas circunstancias así, pero sobre todo de guerra. Entonces, aquí en donde nace el dadaísmo en Zúrich, Suiza, pues en un lugar de refugiados donde no se presentaba la guerra, y surge el dadaísmo en un lugar donde muchos poetas y muchos escritores y gente intelectual se reunía, ¿no? Que obviamente estaba en desacuerdo con la guerra. ¿Cuál es su actividad? Primero, ustedes me van a escoger el mejor meme que ustedes tengan, porque ese es el dadaísmo actual, el de nuestros tiempos, a diferencia de lo que ellos hacían. Entonces, ustedes me van a escoger 2 o 3 memes, como les vuelvo a repetir, y me los van a pegar en su libreta o me los en un documento de Word los copian y los pegan y pues ya me lo mandan, ¿va? Les vuelvo a repetir por qué pertenecen al dadaísmo o tienen rasgos del dadaísmo, pues simplemente porque se burlan de una realidad, ¿sí? De algún motivo a lo mejor que incluso puede llegar hasta a ser serio, pero nosotros como buenos mexicanos y buenos dadaístas, porque eso sí se nos da mucho aquí, le ponemos alguna frase o a veces le ponemos o le insertamos un muñequito. Sí, está la circunstancia y nosotros jalamos y pegamos a un muñeco, a Bob Esponja, a Barney, no sé, para burlarnos de la situación. Y ustedes, si se dan cuenta, era lo que hacía el dadaísmo. Eran como muchos fragmentos o mucho pegado de ciertas figuras. Incluso se dieron cuenta que en los poemas, o como les menciono en el video, Tristán Tzara decía, ¿quieres hacer un poema dadaísta? Toma un periódico, una revista, recorta palabras y pégalas conforme las vas sacando y tú ya tienes un poema dadaísta. Sí, entonces era como mucho el copiado y el pegado de algunas cosas para generar algo nuevo que los demás o los espectadores o los lectores pudieran interpretar. Entonces, la actividad después de que ustedes me escojan sus memes va a ser que ustedes van a recortar 20 palabritas, ya sea del periódico, de una revista o de cualquier cosa que ustedes tengan ahí que tenga letras o palabras completas, las van a meter dentro de una bolsa y las van a ir sacando y las van a ir pegando y así van a hacer su poema. Sí, lo van a hacer obviamente en forma de poema, en estructura de poema, y me van a mandar la fotito. ¿Sí? Ya les dije, muchachos, disfruten las actividades, no están tan complicadas y son divertidas. Ese poema va a salir muy divertido, van a ver. Recortan las palabras, las meten dentro de una bolsa o las revuelven ahí en su mesita y las van pegando como van saliendo y ya después leen su creación literaria del dadaísmo. Entonces disfrútenlo y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.